epistemología. Bueno, la epistemología, jovencitos, es una rama o disciplina de la filosofía que va a problematizar acerca de el conocimiento científico, es decir, acerca de la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, gracias a la epistemología podemos diferenciar entre ciencia y pseudociencia. Pues, por ejemplo, a ver, yo les pregunto, chicos, ¿la astronomía es una ciencia? ¿Y la astrología es también una ciencia? ¿Qué dicen? A ver. ¿Ya? Claro. Ocurre que la astrología no es una ciencia, ¿no? La astronomía sí es, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo sabemos eso? Pues ¿cómo sabemos que la astrología no es ciencia y la astronomía sí lo es? Bueno, por el objeto de estudio, por ejemplo, tiene que ser un objeto de estudio factible, ¿no es cierto? Comprobable, verificable, ¿no? La astronomía es la que estudia los cuerpos azules, pues, ¿no es cierto? Los planetas, por ejemplo, ¿no es cierto? Los astros, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. En cambio, la astrología, ¿ya? Es aquella que dice que hay una relación entre el movimiento de los astros y nuestro destino, ¿no? Eso no es ciencia, por ejemplo, pues, ¿no? Luego también tendríamos que ver la metodología, ¿no? Que emplea para hacer tal o cual afirmación, ¿no? Entonces, vemos que un conocimiento para ser llamado ciencia requiere de ciertos requisitos, ¿no? Un objeto de estudio delimitado, ¿de acuerdo? Un método, ¿no? Seguir métodos, procedimientos, y a través de ellos obtener, ¿ya? Leyes y teorías científicas, ¿no? Porque una ciencia tiene que tener eso, pues un corpus, un cuerpo, ¿ya? Teórico, ¿ya? Eh, basado en la experimentación, ¿ya? Basado en la investigación, en la observación, ¿ya? Si no, pues a cualquier cosa se le llama ciencia, y no, ¿ya? La ciencia tiene ciertas características, ¿ya? Todo eso es lo que aborda la epistemología, ¿ya? Entonces veamos, a ver. Epistemología, entonces, es una rama de la filosofía que problematiza sobre todo lo concerniente a la ciencia, ¿ya? Proviene de la palabra griega episteme, que significa ciencia o saber supremo, ¿ya? De ahí que la epistemología también sea denominada teoría de la ciencia, ¿ya? Ya en Grecia, ya, Parménides hacía una diferenciación, por ejemplo, entre la mera opinión, ¿no? Doxa le llama la opinión, ¿no? Y episteme, ¿no? Que es el saber por excelencia, ¿no? Episteme significa ciencia, justamente, ¿ya? Ya se hacía esa diferenciación, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, la opinión es tu parecer, lo que tú crees, ¿no? Lo que tú supones, incluso a veces basado en tu sentido común, basado en tu experiencia personal, ¿no? ¿Ya? Pero eso no es ciencia, pues, ¿no? Esa es tu opinión, tus creencias, tus pareceres, ¿ya? La ciencia, vamos a ver, tiene características como, por ejemplo, ser objetiva, ser verificable, ¿ya? Está fundamentada, argumentada, ¿ya? Tiene ciertas características, pues, ¿ya? Eso vamos a ver también el día de hoy. Bien, entonces, ¿a qué problemas o a qué preguntas podría responder la epistemología? Por ejemplo, primero se va a proponer qué es ciencia, ¿no? Es un tipo de conocimiento el científico, ¿no es cierto? ¿Que tiene qué características? Eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia, por ejemplo, ¿no? Como le decía al comienzo, ¿cómo distinguimos, por ejemplo, que la astronomía sí es ciencia y la astrología no lo es, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O cómo sabemos que la parapsicología no es una ciencia, pues, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sabemos que esta teoría es científica? ¿Ya? ¿La ciencia refleja los objetos fielmente? ¿Es posible hacer eso? ¿Ya? ¿La ciencia solo es un medio para solucionar problemas? ¿La ciencia lo explica todo? ¿Puede explicarlo todo? Ya, esas son planteamientos o cuestionamientos que se hace la epistemología. Ya, todo alrededor de la ciencia, el conocimiento científico, que es su objeto de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay unos conceptos importantes que tenemos que ver, a ver, ya, para adentrarnos al problema epistemológico. Uno, la comunidad científica. Jóvenes, la comunidad científica se entiende de dos maneras, ¿ya? Es el conjunto de científicos que tienen intereses de investigación comunes. Por ejemplo, pertenecen a la comunidad científica los biólogos, por ejemplo, es una comunidad científica, ¿no? Los físicos teóricos, otra comunidad científica, ¿ya?
¿De acuerdo? Son comunidades científicas. Pero también se llama comunidad científica al conjunto de todos los científicos del mundo. ¿De acuerdo? ¿Ya? No sé si tú sabes, ellos tienen un grado de organización. Por ejemplo, existen, ¿ya? Asociaciones de investigadores, ¿no es cierto? Aquí en el Perú hay, por ejemplo, ¿ya? Tú te inscribes y eres parte, ¿ya? De ese selecto grupo, ¿no? ¿Ya? Pero estás obligado a hacer investigaciones cada 3 años, mínimo. Si en 3 años no haces investigación, te retiran la membresía simplemente, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esa es la comunidad científica, ¿ya? El conjunto de científicos, ¿no? Que hacen investigaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y tienen, repito, sus organizaciones, ¿no? Incluso también, por ejemplo, ellos, por ejemplo, tienen revistas científicas, ¿no? Y en esas revistas solamente admiten investigaciones, ¿ya? Que cumplen con los parámetros y estándares determinados. ¿Ah? Ahí no publican a cualquiera. No publíqueme mi investigación, a ver, ¿cuál ha sido tu metodología? ¿No es cierto? Que has empleado, ¿no es cierto? Y si ven algún error en la metodología, simplemente tu investigación va a ser rechazada, ¿ya? Son las llamadas revistas indexadas, ¿no? Indexadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Revistas aceptadas por la comunidad científica, ¿ya? O investigaciones aceptadas por la comunidad científica, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces no es que tú haces una investigación como tú quieres, a la ya va, a tu manera. No, 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 no. Hay ciertos estándares, ciertos requisitos que tú tienes que cumplir, una metodología que tú tienes que seguir a la hora que tú haces una investigación científica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esta comunidad científica, ¿ya? Como parte de su quehacer científico, ¿ya? Cumple con las siguientes funciones básicas, dice. A ver, atención, ¿ah? ¿Cuáles son esas funciones básicas? Describir, explicar, predecir y aplicar, ¿ya? ¿Qué cosa es describir? Describir básicamente señalar las características que posee el objeto estudiado, ¿ya? Eso es describir. ¿De acuerdo? Entonces yo describo, por ejemplo, una conducta, ¿ya? En psicología, por ejemplo, vamos a aplicar el describir, ¿no? Repito, ¿ah? Señalar las características que posee el objeto, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, describo, ¿no? A ver, la señorita X, ¿ya? Después de comer, ¿ya? Comienza a expresar, culpa, ¿ya? Luego introduce, su dedo en la, siente culpa, siente angustia, ¿ya? Y se introduce el dedo en la boca para provocarse el vómito. ¿Ves? Estoy describiendo una conducta, ¿no? De una persona con anorexia, con bulimia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Solamente estoy describiendo nada más, ¿ah? Entonces, describir es señalar las características, es decir, responder a las preguntas, ¿qué es? ¿Cómo es? Nada más, ¿ya? El siguiente paso después de describir es explicar. Explicar es más complejo ya, porque explicar implica determinar cuáles son las causas de la ocurrencia del objeto estudiado, ¿ya? Es decir, responde a la pregunta, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe? Eso es más complicado. A ver, entonces, hemos descrito primero la conducta de una persona con un desorden alimenticio, ¿no? Alimentario, ¿no? Bulimia, anorexia, ¿no? Se induce al vómito después de comer, ¿no? Comienza a sentirse inquieta, comienza a hablar acerca de que se siente culpable, comienza a hablar acerca de que está gorda, se mete el dedo a la boca y vomita, ¿no es cierto? En el baño. Listo, estoy describiendo. Pero ahora me piden explicar. Explicar es cuál es la causa, cuál es la razón. ¿Ya? Entonces eso es más complejo, como te decía, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe este problema, este desorden alimentario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos decir que es un problema de baja autoestima, ¿no es cierto? Seguramente atrás hay problemas familiares, ¿no? No recibe el cariño, la atención de vida, ¿no? Su vida estuvo llena de muchos accidentes, fracasos, ¿no? La cosa que tiene baja autoestima, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Otra causa puede ser, sumado a esta anterior, es la fuerte presión social que hay, ¿no? Hay una muy fuerte presión social, ¿no? Para tener, pues, cuerpos perfectos, ¿no es cierto? ¿No? Es más, les decía, ¿no? En el caso de la mujer, por ejemplo, es hasta, ¿qué te digo? Mira, hasta medidas oficiales le han puesto a la mujer, ¿no?
como si fuera un objeto, ¿no? Medidas oficiales, 90, 60, 90, ¿no? Esa es la medida perfecta, ¿no? Es una fuerte presión, ¿no? Entonces, toda mujer que se acerca, ¿no? O tiene esas medidas, bien, y las que no, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría no tiene esas medidas, ¿no? Entonces tenemos una mayoría de mujeres sufriendo. Sobre todo mujeres, digo, porque en el caso de los hombres, que yo sepa, no hay medidas oficiales, ¿no? Sí se exige que tengan brazos fuertes, ¿no? Abdomen fuerte también, ¿no? Marcado, pero no hay medidas oficiales. O sea, también hay presión contra el hombre, pero contra la mujer hay mucha más presión social, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, machista, pues, ¿no? Por eso vivimos en una sociedad machista, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, por un lado, baja autoestima, por otro lado, una fuerte presión social, ¿no? Y eso hace que esta chica, ¿no? Eh, desespere, pues, por tener un cuerpo de ese tipo y después de comer se siente culpable, dice, estoy engordando, y en su desesperación se induce al vómito. Pues, ya estoy explicando ya, ¿ves? Estoy yendo más allá de la descripción. Estoy explicando ya, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Luego de eso viene la predicción. Predecir. Predecir es anticipar la ocurrencia de un hecho, ¿ya? Informar sobre hechos que aún no pueden ser observados, pero que podrían ocurrir. Eso es predecir, ¿no? ¿Ya? Eso es predecir. Ojo, no es adivinar, no, 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 no. La predicción científica se basa en estadísticas, se basa en la lógica, en la razón, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos predecir? ¿Qué va a pasar con esta chica? Se va a enfermar, ¿sí o no? Claro, lo primero es que va a tener problemas de salud. Incluso hasta se puede saber qué órganos van a ser dañados primero, ¿no? Por esto de no comer, o qué enfermedades, ¿no? Van a ocurrir primero, ¿no? Por ejemplo, anemia, ¿no es cierto? Es lo primero que va a ocurrir, ¿no es cierto? Incluso hasta qué síntomas va a tener, etcétera, ¿no? Eso es predecir, ¿ya? ¿Qué cosa va a pasar? Su salud se va a deteriorar. Sabiendo eso, a ver, con la descripción, la explicación y la predicción podemos aplicar, ¿ya? Tratar de solucionar este problema. Ese es aplicar, solucionar el problema, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que atacar el problema de la baja autoestima, no sé, haciendo terapias familiares, ¿no? Para que la familia también colabore, participe, asuma los errores que ha cometido, subsane los errores, ¿no? Los vacíos, ¿no es cierto? Le muestre cariño, le dé su apoyo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? También tendremos que trabajar con la misma paciente también para trabajar el tema de estas ideas fatalistas y equivocadas que tiene, ¿no? Una idea fatalista equivocada es que a la mujer solamente la valoran por su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no, estás equivocada, ¿no? Una mujer vale más que eso, ¿no? Es un ser humano, ¿ya? Sea hombre o mujer, es un ser humano, con sentimientos. Incluso el biotipo, ¿no? El nuestro, el latino, el peruano, es diferente al biotipo pues, europeo, ¿no? Nosotros solemos ser más bajitos y más gruesos, entonces, ¿ya? Que hay muchas formas de belleza, en fin, ¿ya? Hay que trabajar bastante ahí la parte de las ideas equivocadas, ¿ya? Y también la parte de los sentimientos equivocados, ¿no? El tema de la baja autoestima, ¿no? Y así ayudar a resolver este problema. ¿Ven? Ahí está. Entonces, un ejemplo de la psicología, ¿ya? Porque estos mismos pasos también los cumple cualquier otra ciencia, ¿ya? Este, ¿De acuerdo? Se entendió qué es la comunidad científica y las funciones básicas que cumple. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Quieren otro ejemplo? Me dicen, a ver. Ya. Yo voy a seguir poniendo ejemplos de la psicología porque es lo que más conozco, ¿ya? A ver, un hito más por si acaso, ¿ya? Pero acuérdense, ¿ya? Describir es señalar características. ¿Qué es? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, una pandilla, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Mira, voy a describir. ¿Qué es una pandilla? Un grupo de adolescentes, ¿no? Ya, bien, ya, violentos, inestables emocionalmente. ¿Ves? Estoy describiendo nada más, ¿ya? Incluso adolescentes, ¿no? O sea, chicos de entre 12 y 20 años más o menos, en su mayoría, ¿no? En su mayoría, estoy describiendo, ¿ya? Esa es una pandilla. Es más, hasta puedo señalar que suele haber un núcleo duro, ¿no? Donde hay un líder y un núcleo muy cercano, pero también está la periferia, ¿no? Hay jóvenes que son parte de la pandilla, pero a veces están, a veces no están. Esa es la periferia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que identificar si un pandillero es el líder, es parte del núcleo o solamente es parte de la periferia, por ejemplo, ¿no? Y esas son las partes. Listo. Estoy describiendo qué es una pandilla, cómo es una pandilla,
¿De acuerdo? Incluso hasta dónde ocurre, hasta puedo decir, la mayoría de estas pandillas suelen ser de barrios marginales, ¿no? Económicamente deprimidos, ¿no? Pobres, ¿no? Claro, ¿no? La mayoría de pandillas son de lugares pobres, ¿no? A ver, ¿cuántas pandillas pitucas conocen ustedes? A ver. ¿Ah? Muy pocas, ¿no? Muy pocas, ¿no? No se sabe casi de ellas, ¿no? La mayoría de pandillas son, entonces, provienen o ocurren en eh, barrios pobres. Listo. Hasta ahí la descripción. ¿Ya? Ahora vamos a explicar. Explicar es las causas. A ver, chicos, díganme ustedes, a ver, ustedes que son jóvenes, viven en barrio, igual que yo, díganme, a ver, ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales existen? Y es más, están aumentando las pandillas. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué causas podrían ser? A ver. A ver, ya, abandono por parte de la familia, ¿no? Y eso es muy amplio, ¿no? Abandono, no necesariamente que lo han, o sea, no necesariamente que lo dejaron solo, pero a veces, por ejemplo, claro, papá y mamá trabajan, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y el hijo crece, o los hijos crecen solos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, crecen solos. No reciben el cariño debido también, por supuesto. Están solos en casa, están en estado de abandono. O sea, están en la casa, pero en estado de abandono, porque no hay quien les guíe. Por ejemplo, quien les enseñe valores, quien les muestre afecto, ¿no es cierto? Ya, eso parece una causa, claro. ¿Ya? Otra vez también tenemos el tema de la influencia social también, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una especie de idea generalizada de que si tú eres hombre, tienes que ser violento, pues, ¿no? Tienes que ser violento, ¿no? Porque el hombre, pues, es, ¿no? Quiña, pega, golpea, ¿no? Macho que se respeta, tiene que haberse peleado, mechado. Esas ideas también de violencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hay causas familiares, hay causas sociales, causas económicas también, ¿no es cierto? Claro, causas económicas también, ¿no? La pobreza también, pues, ¿no? Claro, porque para comenzar, si papá y mamá están todo el día fuera, es porque están trabajando, pues sí o no, ¿no? Claro, de acuerdo. Pocos tienen la suerte de, por ejemplo, trabajar mediodía y el resto del día estar con los hijos, ¿no? En esos hogares casi no hay problemas, ¿no? Pero son pocos, pues. La mayoría, en cambio, tienen de hogares, los papás, en la mayoría de hogares los papás trabajan 8, 10 o más horas incluso a veces, ¿no es cierto? Aparte que lo económico también afecta en otros aspectos, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, yo crecí en un barrio bien pobre, ¿no? Y antes, te cuento, las clases empezaban en abril, ¿ya? Entonces, mira, las vacaciones eran largas, ¿ah? Las vacaciones eran desde diciembre, ¿no? A mediados de diciembre ya no hay clases ya. Desde mediados de diciembre hasta abril. Son más de 4 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses y más de 4 meses de vacaciones. ¿De acuerdo? Bueno, la mayoría de chicos que vienen de hogares bien constituidos en las vacaciones, igual tienen tareas que cumplir, actividades que cumplir, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, papás que lo mandan a sus hijos a talleres de teatro, danza, pintura, música, deportes, natación, fútbol, ¿no? O se van de viaje como familia, ¿no? Para unirse y conocerse más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso algunos les contratan profesores particulares para que les ayuden, ¿no? A prepararse en algunos cursos donde hayan tenido dificultades. Pues es una familia bien organizada, pues, ¿ya? Pero demanda, pues, dinero, todo eso es dinero. Los talleres, ¿cuánto cuestan, no es cierto? En cambio, a ver, en hogares pobres, ¿no es cierto? Y además también muchas veces ignorantes, también debo decirlo, ¿no? Porque a veces la municipalidad también ofrece talleres, ¿no? Pero hay papás que ni se enteran, ¿eh? Ni saben, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con nosotros, por ejemplo? Todo el verano, nosotros abandonados, porque antes, durante el día nos íbamos a las clases, pero ahora estamos de vacaciones. Entonces, mira, la verdad que mi barrio parecía un barrio donde hubieran puros niños, ¿ah? Porque la mayoría estábamos solos en nuestras casas, ¿ah? Papá y mamá se iban a trabajar en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Ya? Mi mamita más bien regresaba un poco más temprano, pero en la mañana hasta el mediodía yo estaba solo con mis hermanos, igual mis amigos también solitos en sus casas, ¿no? Y sin nada que hacer, pues no hay talleres, entonces nos dedicábamos a hacer travesuras, ¿no? Una vez, por ejemplo, había habido fiesta en la casa de uno de ellos,
había quedado sobras de licor, ¿no? Y estos comenzaron a tomar a ver qué se siente, y tenían 8 años, intoxicados después en el hospital, ¿no? Mocosos de 8 años, porque no había quien los vigile, por ejemplo, ¿no? O a veces simplemente nos dedicamos a tocar timbres y correr, así comenzamos con pequeñas fechorías, ¿no? Luego a ver, a bajar la llanta a los carros. ¿Por qué? No sé, porque sí, pues, ¿no? O sea, porque estaban aburridos, ¿no? Yo les preguntaba, ¿pero por qué le vas a bajar la llanta al carro? ¿No? Porque estoy aburrido, pues, y para darle emoción a la cosa, pues decían, ¿no? Entonces, travesuras, maldades, ¿no? O sea, y en la calle, dicho sea de paso, no encuentras nada bueno, ¿no? Ajá, sin una guía de los adultos. ¿Ya? Entonces también el tema económico también es un factor, ¿ya? Listo, no voy a abundar más en eso, ¿ya? Ahí está. Entonces estamos tratando de explicar. Como ves, explicar es más difícil, más complejo, ¿no? Describir es simplemente señalar las características. Una pandilla es un grupo de adolescentes, de jóvenes de procedencia principalmente, ¿no? De los sectores socioeconómicos más bajos, ¿no? O pobres, ¿no es cierto? De hogares disfuncionales, ¿no? Suelen ser bastante violentos, ¿no es cierto? Etcétera. Estoy describiendo, pero explicar es la cosa. ¿Por qué surgen las pandillas? Estamos viendo problemas familiares, problemas económicos, problemas educativos también, etcétera. ¿Ya? Luego viene predecir, anticipar qué ocurrirá en el futuro. Bueno, muchos de estos pandilleros tienen problemas educativos, entonces luego van a tener problemas, ¿qué cosa? Laborales, pues claro, si no has estudiado nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿No es cierto? Muchos de ellos también, como viven en abandono, ¿no? No hay quien los controle, terminan siendo papás adolescentes también, ¿no? Papás bien, a los 16 años ya embarazada la chica, ¿no? ¿No es cierto? Y el papá tiene 18 y no sabe hacer nada, no trabaja. A veces los abuelos le ayudan como pueden. Incluso hasta podemos predecir qué va a pasar con el hijo. Probablemente repitan el mismo ciclo de violencia de los padres, ¿no? O sea, también pandilleros, ¿no? Bueno, y luego tenemos a aplicar, ¿ya? ¿Cómo resolvemos este problema? A ver. ¿Ya? Entonces podemos cambiar algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar las conductas violentas del pandillero, ¿de acuerdo? ¿Ya? Podemos trabajar también el tema muy importante, de que tengan proyectos, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos no tienen proyectos en la vida, o sea, viven pues porque el aire es gratis, ¿no? Pero ¿qué les falta? Planes, metas. Si tú le ayudas a tener planes, metas, objetivos en la vida, de repente también cambia su conducta, ¿no? Y así tratamos de resolver problemas, ¿ya? Ahora sí, ¿se entendió? ¿Qué es describir, explicar, predecir y aplicar? Sí, profe. De acuerdo. Listo. Vamos a continuar ahora. La investigación científica, ¿ya? La investigación científica es lo que realizan los científicos, la comunidad científica también, ¿ya? Ahora, a ver, el método a seguir para investigar algo es el siguiente. Repito, el método a seguir para investigar algo, en términos muy generales, este es un ejemplo muy general, pero tiene que tener estos pasos básicos por lo menos. Primero, elaboración del problema, ¿ya? Elaborar un problema, ¿ya? Es decir, ¿por qué se llama elaborar? Porque es identificar un problema, pero además tienes que presentarlo en forma de pregunta, ¿ya? Y luego vas a plantear el paso 2, que es el planteamiento de una hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa a esa pregunta, ¿ya? Así se investiga, así se inicia la investigación, ¿ya? Por ejemplo, a ver, entonces, todo el mundo, ya, según resultados PISA, Perú está penúltimo en comprensión lectora y manejo numérico, ¿no? Estamos penúltimas, ¿eh? Solamente le ganamos a Haití nomás, ¿no? Listo, ya. Entonces ese es un problema. Ya, pero yo tengo que plantearlo en forma de pregunta. Pues para eso tengo que investigar, tengo que ver si ya alguien está escrito al respecto, tengo que ver el marco teórico, revisar otras investigaciones y luego lo planteo en forma de pregunta, ¿no? A ver, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo mejorar, ¿no? La comprensión lectora y el manejo numérico en estudiantes, incluso de primaria y secundaria, ya. Vamos a empezar para no ser tan grande, secundaria. Ahí está, ya. ¿Cómo mejorar, ¿no? La comprensión lectora y el manejo numérico en estudiantes de secundaria? ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que mejoren su comprensión lectora, su rendimiento, ¿no? Ya, pues ya planteé la pregunta ya. Hipótesis. Voy a tratar de responder esa pregunta. Entonces, por ejemplo, a ver, una respuesta, a ver, una hipótesis nomás, es una respuesta tentativa. Podría ser, por ejemplo, ya, implementar mayor uso de nuevas tecnologías en el aula, ¿ya? Entonces, a ver,
Más tecnología en el aula podría redundar en un mayor aprovechamiento, en un mayor rendimiento académico, en una mejor comprensión lectora. ¿Ya? Esa es la hipótesis ya, ¿no? Que dicho sea de paso, la hipótesis que se han planteado en muchos colegios, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Luego viene el paso 3, deducción de las consecuencias de la hipótesis. ¿Ya? A ver, es un análisis de lo que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, en la hipótesis yo establezco la hipótesis misma, ¿ya? Y su consecuencia, ¿ya? En el ejemplo que yo te puse, a ver, la hipótesis es, ¿no? Uso de mayor, ¿no? Uso de tecnologías, ¿no? Uso de nuevas tecnologías. Cuando hablo de uso de nuevas tecnologías, de repente, a ver, usar el proyector, usar, en vez de cuaderno, que los chicos tengan una tablet, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, que tengan acceso a internet en el aula, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa es una hipótesis, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso va a generar como consecuencia que los chicos aprendan más, que tengan un mayor rendimiento luego, ¿no es cierto? Y bueno, y todo un argumento yo puedo presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos de ahora son más visuales, son más tecnológicos, el cuaderno ya no funciona, es mejor la tablet, donde además pueden bajar imágenes, figuras, consultar datos adicionales, ya, por todo eso, esto va a funcionar, ¿ya? Entonces, esa es mi hipótesis, ¿ya? Hipótesis, más tecnología en el aula. Consecuencia, mayor rendimiento académico, ¿ya? Esa es la deducción de las consecuencias, ¿no? Acá hay otros ejemplos, mira, por ejemplo, hipótesis, si utilizamos modernos equipos deportivos que adquirió la escuela, ¿ya? La consecuencia, entonces aumentará el nivel de salto alto en los estudiantes de quinto A, por ejemplo. ¿Ya? Este es otro ejemplo. Otro ejemplo, si los planetas describen órbitas elípticas, ¿ya? Hipótesis. Entonces, ¿ya? Consecuencia, ¿no? Se observará desde la Tierra el paso de Venus por el Sol en tales y tales años, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Finalmente tengo que contrastar las consecuencias observables. Para eso yo tengo que hacer la experimentación, para contrastar. Contrastar es verificar, ¿ya? ¿Ya? Contrastar es verificar, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, ¿ya? A ver, entonces, más tecnología, mayor aprovechamiento, mayor rendimiento académico, ¿no? O más aprendizaje, listo, ya está. Entonces, para eso yo formo dos grupos, ¿ya? Grupo control y grupo experimental, ¿ya? Atención, ¿ah? Grupo control, grupo experimental. Al grupo control, así le voy a llamar, es para comparar, ¿ya? Al grupo control, yo le enseño como siempre se ha enseñado, de manera tradicional, ¿no? Mis tizas de colores, mi pizarra, nada más, ¿ya? Y al grupo experimental, en cambio, ahí es donde voy a aplicar mi hipótesis, ¿no? Y así se les enseña con lo último en tecnología. A cada estudiante se le da una tablet, se usa un proyector, ¿no? Tienen conexión a internet y así se les enseña, ¿ya? En clase, ¿ya? Entonces, chicos, ya no, abran el cuaderno, no, prendan su tablet, vamos a empezar. Esta es la clase, les comparto pantalla, miren, ¿no es cierto, chicos? ¿Ya? Miren, agréguenle este dibujo, que ya, ya los chicos contentos ahí con su tecnología, ¿no? Listo, ya está, ¿ya? Así por 3 meses, ¿ya? 3 meses le enseño así. Al grupo control solamente con tiza y al grupo experimental con toda la tecnología a mi alcance. Listo. Al cabo de 3 meses les tomo una prueba única a ambos grupos, ¿ya? Entonces, a ver, y ahí observo, ¿ya? Los resultados, pues. Supongamos que el grupo experimental, o sea, donde dicté con toda la tecnología, saca de promedio 18, ¿ya? Y el grupo control, donde hice las clases con tiza y pizarra, saca de promedio 15 nada más. Mira, son 3 puntos de diferencia. Ah, entonces sí es verdad. Sí influyen. Más tecnología, mira, mejor promedio. Sí influye en el aprendizaje, en el rendimiento académico, entonces. Entonces mi hipótesis está comprobada, es verdad. Entonces todos hay que usar más tecnología en el salón y así los chicos van a rendir mejor, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Que es lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en estos colegios Innova, ¿no? Trilce, ¿no? No ahorita, sino hace años, antes de la pandemia incluso empezaron, ¿no? Saco Oliveros, ¿no? Pamer, ¿no? Ahí están dictando así, ¿no? Con su tablet, ¿no? Listo. ¿Ya? El problema es que sí, yo sé que no ha funcionado. Yo he enseñado en algunos de esos colegios, he enseñado, ¿ya? Y no ha resultado, porque los chicos, ¿sabes qué hacen? Se ponen a chatear entre ellos, entran a internet, se ponen a jugar, algunos hasta
se consultan páginas prohibidas, o sea, no ha funcionado, peor se distraen más bien, peor se distraen más bien, ya no ha funcionado. Es que hay varios factores que no han considerado, ¿ya? Ya, pero ahorita vamos a ver, ya, pero otro ejemplo, ¿qué pasaría en cambio si no? A ver, supongamos que no, a ver, supongamos que les tomo el examen único y los chicos del grupo control sacan promedio 16 y los del grupo experimental sacan de promedio 16.8. O sea, ni siquiera un punto de diferencia, solo 0.8 de diferencia nomás en el promedio. Ah, entonces, mi hipótesis es negativa, pues. O más que negativa se dice nula, se dice. Mi hipótesis es nula. ¿Por qué? Porque no, pues, o sea, se ha comprobado que el uso de tecnologías no influye decisivamente en el rendimiento académico. El rendimiento académico es casi el mismo, sea con TISA o sea con tecnología, es casi lo mismo, ¿ya? Porque el promedio es casi igual entre ambos grupos. Entonces, no, mi hipótesis es nula, ¿no? Las nuevas tecnologías no influyen mayormente, ¿no? Y la verdad, muchos de estos colegios, ya que te mencionó, saben eso, pero aún así lo emplean, pues, porque con eso es gancho hay papás, pues, ¿no? Y hay chicos que también se emocionan. Ay, ya, pucha, tablet en el salón, papá, quiero ir a ese colegio, ¿no? Pero realmente, como te digo, no ha funcionado, no ha funcionado, ¿no? ¿Ya? Listo, esa es la contrastación entonces de las consecuencias observables, ¿ya? Entonces, en la investigación científica, mira los pasos, ¿eh? Primero elaboras el problema en forma de preguntas, planteamiento de la hipótesis, es una respuesta tentativa para resolver ese problema, deducción de las consecuencias, ¿no? Notas, hipótesis y las consecuencias, ambas tienen que ser observables, ¿ya? Observables, ¿ya? Y luego lo pones en marcha, esa experimentación la pones en marcha, ¿ya? Para eso buscas 2 aulas, o más aulas también puede ser, ¿eh? ¿Ya? O grupos, ¿no? Para poner en marcha tu experimento y comprobar, pues, si tu hipótesis es válida o es nula, ¿de acuerdo? De eso se trata, ¿ya? Si tu hipótesis es válida, ya se comprueba que está bien, tu hipótesis es válida, entonces se convierte en ley o teoría. ¿Ya? De esa investigación científica, ¿ya? Bien hecha, surgen leyes y teorías. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Pero antes de eso, características del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene las siguientes características. ¿Ya? En primer lugar, el conocimiento científico es selectivo, ¿ya? Porque tiene por objeto el estudio de un sector determinado de la realidad. ¿Ya? A diferencia de la filosofía en cambio es totalizador, universal, ¿no? En cambio selectivo es porque, ¿ya? Estudia una parte de la realidad nomás, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, respecto del hombre, la psicología dice yo voy a estudiar su conciencia, ¿no? O sea, la mente consciente y su conducta. El médico dice del humano, ya, yo voy a estudiar su anatomía y fisiología corporal. Y así se dividen, ¿ya? Entonces la ciencia es así, es selectiva, particular, aborda una porción, una parte de la realidad. Además es objetiva, esto ya lo hemos visto antes, ¿te acuerdas? En la sociología también, ¿no? El conocimiento tiene que ser objetivo, y si es científico, más todavía, pues, ¿ya? O sea, busca reflejar la realidad tal como es, dejando de lado tus intereses individuales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tenemos que señalar la realidad tal cual es, más allá de que a mí me guste o no me guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te decía, ¿no? Si tú estudias, ¿ya? Un historiador estudia la guerra con Chile, por ejemplo, pues tiene que dejar de lado su patriotismo, sus sentimientos, yo peruano. No, tienes que dejar de lado, porque tú no eres un hincha, no, tú eres un científico. Tienes que esforzarte por ser objetivo. La realidad tal cual es, ¿cierto? Y nos derrotaron, y feo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué? Ya, objetivamente tienes que ver las cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Estábamos desorganizados, había corrupción ya en esa época, ¿no? Se robaron la plata incluso que era para comprar las armas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Objetividad. La realidad tal cual es, no como a mí me gustaría que sea, sino tal cual es. ¿Ya? Y eso es difícil, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, Bolognesi, un héroe, él en lo individual sí, pero eso no es de destacar, ¿eh? Un hombre de 74 años, un anciano dirigiendo un ejército, dijo, ¿qué te parece a ti? Ahí hay algo malo, ¿sí o no? Algo estaba fallando. ¿Qué estaba pasando ahí, pues? ¿Qué estaba pasando? ¿Que no había otros coroneles? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Hay que ser objetivos, ¿no? Sí, que hasta quemar el último cartucho, sí, qué bacán, pero era un anciano, él no debía estar ahí, ¿eh? ¿Qué pasó, pues? ¿Ya? Entonces, eso es el objetivo, ¿ves? La realidad tal cual es, ¿ya? Más dejando de lado mis intereses individuales.
¿Qué más? Racional. Usamos la razón, es decir, usamos argumentos, incluso usamos cálculos, estadísticas, por ejemplo, probabilidades también utilizamos, ¿ya? Eso es racional, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El conocimiento científico es metódico. O sea, sigue un conjunto, un método es un conjunto de procedimientos, como el que acabamos de ver, pues, este es un método, por ejemplo, ¿no? Procedimientos, paso 1, paso 2, paso 3, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Sistemático, ¿ya? Porque los conocimientos científicos, el corpus científico, está organizado jerárquicamente, hay un orden, ¿ya? O sea, no es un caos, no, hay un orden, ¿ya? Incluso hay teorías, leyes, axiomas, dogmas, está ordenadito. Falible, porque se puede cometer errores, ¿ya? ¿Ya? La ciencia puede cometer errores, ¿ya? O puede tener limitaciones en la descripción, en la explicación, en la predicción o en la aplicación, ¿ya? Sin embargo, la ciencia sigue avanzando y por tanto es también perfectible, ¿ya? Es perfectible. O sea, nos va brindando saberes cada vez más rigurosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, espero no complicarte, pero por ejemplo, a ver, entonces la cosa no es tan sencilla como que más tecnología, como a los chicos les gusta la tecnología, entonces al tener más tecnología van a estudiar más y van a mejorar sus notas, y no, pues la cosa no funciona así, porque como tú ves, hay otras variables más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos colegios ya dijeron, ya, está bien, ya, con tablet, pero no le pongas internet mejor, porque le pones internet, él se destruye, él se distrae, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay que ver otras cosas más, pues, por ejemplo, también, ¿no? Hay que ver otras cosas, pros y contras. Pero siempre hay detalles por ahí que se nos escapan, ¿ya? Por eso toda investigación, toda hipótesis, ¿ya? ¿Ya? Es siempre perfectible, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces te decía que de la producto de la investigación científica, ¿ya? Llegamos a establecer leyes y teorías científicas, ¿ya? Primero tú tienes que entender que existen leyes en la realidad, ¿no? ¿Qué es una ley de la realidad? Son regularidades encontradas ya sea en la naturaleza o en las leyes sociales. Por ejemplo, una regularidad es el día y la noche. Es una regularidad, ¿sí o no? ¿Cierto? El día y la noche es una regularidad. Es una ley natural, el día y la noche, por ejemplo. O que los objetos caen al piso, ¿sí o no? Los objetos caen a la tierra. Es otra ley de la realidad, ¿sí o no? ¿No? Todos sabemos eso, ¿no? Por eso tú no sueltas las cosas, pues, ¿no? Las pones en una mesa, porque sabes que si las sueltas, se cae, se rompe, ¿ya? Esas son leyes de la realidad. Ahora, estas leyes de la realidad tú las enuncias, y cuando las enuncias ya se llaman leyes científicas, ¿ya? Es una ley científica, son enunciados que permiten explicar y predecir las leyes de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, una ley científica, ¿no? La Tierra rota, tiene movimiento de rotación, ¿no? Entonces, tenemos ya el día y la noche. Esa es una ley científica. ¿Ves? ¿Qué está haciendo? Enunciando lo que ocurre en la realidad, pues el día y la noche, ¿sí o no? ¿Ya? Pero te lo está explicando además, ¿ya? Entonces, el día y la noche tienen que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, por ejemplo, ¿ya? O que los objetos caigan, ya eso tiene que ver con la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, por ejemplo. Y esas son leyes científicas, ¿ya? Muy bien. ¿Y las teorías científicas, profesor, qué son? Bueno, son sistemas que integran leyes e hipótesis científicas, con el propósito de tener mayor capacidad explicativa y predictiva que las leyes científicas. O sea, una teoría científica es más grande que una ley científica, ¿ya? Por eso mira acá abajo, mira lo que dice. Ley científica es una proposición verdadera que describe una regularidad o estructura simple de la naturaleza. En cambio, la teoría científica, mira, es el conjunto de hipótesis científicas que han sido verificadas, ¿ya? Una teoría científica describe y explica una estructura compleja. Mira, la ley trata de explicar una estructura simple, en cambio la teoría trata de explicar una teoría compleja. Entonces una teoría, digamos así, es como una ley más grande, o una teoría dentro de sí tiene varias leyes, ¿ya? Es más grande. Busca explicar algo más grande, ¿ya? Clasificación de las ciencias, a ver muchachos, ¿ya? Clasificación de las ciencias. A ver, esta clasificación la hace Mario Bunge, ¿ya? A ver, según el objeto de estudio, ¿ya?
Las ciencias se clasifican en dos, ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias formales y fácticas, ¿ya? A las ciencias formales también se le llama ideales o abstractas, ¿ya? Mientras que las ciencias fácticas son llamadas ciencias de hechos, ¿ya? A ver, para que no te compliques, vamos a dar ejemplos primero, ¿ya? Las ciencias formales son dos, hijos, las matemáticas y la lógica, nada más. En cambio, las ciencias fácticas son todas las demás, ¿ya? Las ciencias fácticas son todas las demás. Las ciencias fácticas se dividen en naturales y sociales. Dentro de las ciencias naturales están la química, la física, la biología, etc. Y dentro de las ciencias fácticas están las ciencias sociales. Dentro de las sociales están las, a ver, la historia, la geografía, la economía, la psicología, etc. ¿Ya? Entonces, casi todas las ciencias son fácticas. Formales son solamente dos, lógica y matemática. Ya, ahora sí, sabiendo eso, a ver, las ciencias formales se les llama ideales. ¿Sabes por qué? Porque trabajan con entes ideales. La matemática trabaja con números. Te pregunto, ¿existen números en la realidad? ¿En los hechos existen números? No. Los números son ideas, son abstracciones que el hombre hace. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso son ciencias formales, o también se les llama ideales. ¿Ya? No trabajan con entes de la realidad, ¿ya? Sino con abstracciones, con ideas como los números y otros símbolos, por ejemplo. En cambio, las ciencias fácticas se les llama ciencias de hechos, porque estas sí trabajan con hechos de la realidad. La biología, la física, la química, ¿no? La biología, por ejemplo, con la vida, ¿no? Es un hecho de la realidad la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Las ciencias sociales, igual. Por ejemplo, la psicología trabaja con la conducta humana. La conducta humana es un hecho, o es una idea, es un hecho. ¿De acuerdo? La geografía también son hechos, ¿no? Los accidentes geográficos son hechos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Ciencias formales se les llama también ideales porque trabajan con entes ideales. Ciencias fácticas se llaman así porque trabajan con hechos de la realidad. Las ciencias formales son principalmente deductivas. La matemática deduce, ¿ya? En cambio, las ciencias fácticas son principalmente inductivas. ¿Te acuerdas de inductiva, no? De la observación particular llegas a hacer generalidades, ¿ya? Las ciencias formales comprueban sus resultados mediante demostraciones. Las matemáticas demuestran. En cambio, las ciencias fácticas comprueban sus resultados mediante observaciones o experimentaciones. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, a ver, en el Agustino hay 36 pandillas, eso yo como lo compruebo, me voy a los hechos, me voy al Agustino y comienzo a hacer la contabilidad de las pandillas que hay, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso se puede contrastar en la realidad. En cambio, a ver, mira, las matemáticas dice, no. Por ejemplo, a ver, si yo digo, la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados. Dime, ¿a dónde me voy yo a medir los ángulos de un triángulo? A ver, ¿dónde me voy? ¿Dónde encuentro eso? No hay, no hay. ¿Ya? Entonces, las matemáticas comprueban su resultado mediante demostraciones. ¿Cómo así? Se demuestra de manera lógica, racional, se basa en axiomas, ¿no? No se recurre a la realidad. ¿Ya? En cambio, las ciencias fácticas sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia entre ciencias formales y fácticas, muchachos? Ya, muy bien. Ya. A ver, algo importante es que las ciencias formales demuestran, ¿eh? En cambio, pues, demostrar es algo demostrar de manera lógica, usando axiomas, principios. En cambio, las ciencias fácticas más bien contrastan o comprueban cómo, a través de la observación y la experimentación. ¿Ya? Otra cosa más. Tenemos, según su función, dos tipos de ciencias, ¿ya? Según su función, según la función que cumplen. Teóricas o puras y aplicadas o tecnológicas. Ya está más fácil de explicar, ¿no? Las teóricas principalmente son el resultado de la descripción, explicación y predicción, mientras que las aplicadas están orientadas hacia la solución de problemas prácticos del hombre, ¿ya? Ejemplo de ciencias teóricas. Una ciencia teórica, la biología. Una ciencia aplicada podría ser la medicina, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? O incluso la genética podría ser también aplicada, ¿no? Otra ciencia teórica, la matemática pura es ciencia teórica, la matemática pura. Ciencia aplicada, la ingeniería es aplicada, es aplicación de las matemáticas justamente, ¿no? ¿Ya? Otra ciencia teórica, la economía política, ¿ya?
Ciencia aplicada podría ser la administración de empresas, por ejemplo, esa es aplicada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esas son ciencias teóricas y ciencias aplicadas. Entonces, ¿ya? Las ciencias teóricas son resultado de la descripción, explicación y predicción. ¿Ya? En cambio, las ciencias aplicadas están orientadas a la solución de problemas prácticos del hombre. Listo. Ahora vamos a entrar al problema epistemológico propiamente dicho. ¿Ya? Al problema epistemológico propiamente dicho. ¿Ya? Quiero ver cómo estoy con el tiempo. ¿Ah? ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. Pero si salgo de pan. Si salgo de. A ver que no estamos con la hora. A ver. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya, voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Ya, muy bien, continuamos. Muy bien, el problema epistemológico, ¿ya? Propiamente dicho ya. Ya, un problema central en la epistemología, dice, es respecto a cómo se lleva a cabo la investigación científica. Entonces, el debate epistemológico se centra en encontrar el método más adecuado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo ha habido un debate respecto a si el método a emplear en la ciencia debe ser el de la deducción o el de la inducción. El de la inducción o el de la deducción, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La inducción de la observación particular, luego podemos hacer generalizaciones. La deducción es, no, partir de leyes generales para aplicarlo a casos particulares, ¿ya? ¿No es cierto? Ese es el debate, ¿ya? Otro tema de debate es, además del método, si debe ser inductivo o deductivo, otro tema de debate es si se debe tener en cuenta o no el contexto histórico donde se haya la investigación. ¿Ya? ¿Se debe tomar en cuenta o no el contexto histórico? Es decir, ¿el contexto histórico influye o no en el científico a la hora de que le haga la investigación? Entonces, ¿se debe tomar en cuenta o no se debe tomar en cuenta? ¿O el científico es capaz de ser totalmente objetivo? ¿Será posible o no? Ya, ese es otro tema de debate. ¿Ya? Esos son los dos problemas de investigación, perdón, epistemológicos, básicamente. ¿Ya? El método y el contexto histórico. ¿Ya, muchachos? Ya. Sabiendo eso, vamos a ver las dos primeras posturas. ¿Ya? El neopositivismo, ¿ya? También llamado positivismo lógico, y luego vamos a ver el racionalismo crítico, también llamado falsacionismo, ¿ya? Estos dos van a discutir justamente sobre cuál es el método mejor. Si el inductivo o el deductivo. Acá se va el debate entre, ¿ya? Ambos métodos. Ya, empecemos por el neopositivismo, o también llamado positivismo lógico, ¿ya? Dice, considera que la investigación científica se lleva a cabo mediante inducciones. Ya está, ya te dijo ya. ¿Cuál es el método para ellos? El inductivo. El inductivo. ¿Ya? Es que ellos son empiristas, chicos, sí. Al positivismo lógico también se le llama empirismo lógico, también le llaman, ¿ah? ¿Ya? Entonces ellos dicen que la investigación científica se debe llevar a cabo mediante la inducción, ¿ya? A partir de proposiciones que además pueden ser verificadas. Mira, entonces acá hay dos ideas, ¿ya? Método inductivo y además verificacionismo, que se puedan verificar. ¿Ya? Ese es el planteamiento, ¿ya? Del neopositivismo o positivismo lógico, ¿ya? ¿Quiénes proponen esta postura o quiénes conforman esta postura? Los miembros del Círculo de Viena, ¿ya? El Círculo de Viena es una organización que se fundó a inicios del siglo XX, ¿ya? Fue fundada por Maurice Schlick, este señor de acá, ¿ya? En donde participaron intelectuales como este señor de acá, que es Rudolf Carnap, Otto Neurath y por supuesto Alfred Eyer. ¿Ya? Ese es el Círculo de Viena, ¿ya? ¿De acuerdo? Es como un círculo de estudios, de científicos, ¿no? Ellos se reúnen y debaten sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el método más indicado? ¿El inductivo o el deductivo? Llegan a la conclusión de que es el inductivo, a partir de observaciones particulares para luego hacer generalizaciones, que además se puedan verificar, se puedan comprobar en los hechos, en la realidad. Esa es la postura del neopositivismo o positivismo lógico, ¿ya? A ver, vamos a ver un poquito de detalles, ¿ya? Primero, el criterio de verificación. Ellos dicen que un enunciado es científico si se puede verificar. La verificación puede ser a priori, mediante la razón, o también a posteriori, mediante la experiencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, un enunciado es científico solamente si se puede verificar, ¿de acuerdo? ¿Ya? La Tierra es redonda, es algo que se puede verificar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo verificas, ese enunciado es científico, pues, ¿ya?
Si tú dices, en cambio, ¿ya? El hombre tiene un alma buena, ya, eso no se puede verificar, pues, ¿cómo verificas para comenzar que tiene alma? Ya, entonces, ese enunciado no sería científico, ¿ya? No es científico, ¿ya? ¿Cómo define la ciencia, entonces, el neopositivismo? Para ellos, el conocimiento científico está constituido por el conjunto de proposiciones a priori o a posteriori, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero agrego yo, pero que se puedan verificar, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Además, el neopositivismo va a expresar un rechazo a la metafísica, ¿ya? Rechazo a la metafísica. Los enunciados que no pueden ser verificados de ningún modo son considerados metafísicos y rechazados como científicos. O sea, no es ciencia, pues, la metafísica. Como el ejemplo que te puse, pues, los hombres tienen alma buena. Alma es metafísico, porque alma no es algo físico, sino. ¿El alma es algo físico? No. ¿El alma se puede observar? No. ¿Se puede tocar? ¿Se puede oler? No. Entonces no podemos hacer ciencia de lo metafísico. Ellos lo rechazan, ¿ya? Incluso en un momento hubo problemas con la psicología, por eso, pues porque la psicología habla de la mente humana, ¿no? Igual te preguntan, ¿la mente o la conciencia la has tocado? No. ¿De qué color es? ¿De qué sabor es? Entonces, ¿cómo sabes que existe? A ver, ¿cierto? Bueno, el hombre tiene conciencia porque sus conductas, ¿no? Dan fe de que él se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, ¿cierto? Además, en sus conductas se ve que la conducta del hombre no es caótica, desordenada, es planificada, lo cual quiere decir que existe una inteligencia, por tanto, una conciencia, ¿ya? Bueno, entonces hubo todo un debate, ¿ya? Muchos de los neopositivistas decían que la psicología no era ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque ellos rechazan la metafísica y además son fisicalistas por eso, ¿ya? Todo enunciado científico puede ser traducido en expresiones de la física, ¿ya? Esa opción le dieron a la psicología. Entonces, psicología, si tú quieres convertirte en ciencia, tienes que traducir tus expresiones a la física. Entonces, por ejemplo, en vez de decirme, la emoción, ¿ya? Es un proceso afectivo, intenso y de corta duración. No, 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 no. Tradúcelo en términos físicos. Entonces, por ejemplo, tú tienes que decir, por ejemplo, a ver, ya, por ejemplo, a ver, una emoción, ¿ya? Denota cambios en la temperatura del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Estás molesto, aumenta la temperatura, estás asustado, baja la temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? Hay también repercusión en cuanto al ritmo cardíaco, ¿ya? Se acelera o disminuye, listo. ¿Qué más? Hay vasodilatación, hay también dilatación de las pupilas, ya, así tienes que, entonces al final tú tienes que definir de manera física las cosas, porque si no, no es ciencia, ¿ya? Entonces tú me dices, el amor es un proceso afectivo superior, profundo y duradero. No me has dicho nada. Eso es pura metafísica. Tú tienes que decirme algo físico, ¿ya? El amor, entonces, hay producción de serotoninas y endorfinas, hay un estado de adormecimiento, hay un estado de felicidad, así, cosas concretas, sí, biológicas, físicas, ¿ya? Eso pedía el neopositivismo, ¿ya? Por eso, para ellos, la filosofía tampoco genera conocimientos. Para ellos la filosofía no es un quehacer, ¿ya?, que genere conocimientos. La única que genera conocimientos es la ciencia. Entonces, ¿la filosofía qué hace? Bueno, la filosofía solamente es una actividad esclarecedora del lenguaje. Nada más, nada más. Esa es la función de la filosofía para ellos. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el neopositivismo. ¿Ya? Ellos proponen, ¿ya?, la inducción como método y la verificación, ¿ya?, como criterio para delimitar conocimiento científico del que no científico, ¿ya? Es científico el conocimiento que se puede verificar en los hechos, ¿ya? ¿De acuerdo? Además hay un rechazo a la metafísica porque ellos son fisicalistas, es lo que acabamos de ver, ¿ya? Listo. Luego tenemos el falsacionismo o racionalismo crítico, ¿ya? Este señor Popper, ¿ya?, lo que va a hacer es primero rechazar la verificación, ¿ya? Mira lo que dice, ¿eh? Las leyes científicas son enunciados universales y por tanto imposibles de ser verificadas, ¿ya? Las leyes científicas, repito, son enunciados universales y por tanto imposibles de ser verificadas, ¿ya? ¿A qué se refiere? A ver, por ejemplo, a ver, supongamos que, a ver, un neopositivista afirma, ¿ya? Todos los cuervos son negros, ¿ya? ¿Listo?
Y él te dice, eso se puede verificar, a ver. En Estados Unidos hay cuervos, a ver, viaja a cualquier estado y vas a ver cuervos negros. En Europa hay cuervos negros, mira, te vas a Italia, hay cuervos negros, te vas a Francia, hay cuervos negros. ¿Ya ves? Entonces sí se puede verificar que todos los cuervos son negros. Entonces Popper le dice, no, no es verdad. Tú no puedes verificar que todos los cuervos son negros, porque tú no has visto todos los cuervos del universo. Además, cuando tú hablas de todos, te refieres a los que ya existieron, los que existen ahora y los que existirán en todo el mundo, ¿no? Y eso no es posible de verificar. No hay forma, no hay forma de verificar. ¿Ya? Entonces tú no puedes decir todos los cuervos son negros, porque repito, no hay forma de verificar. La verificación no es posible. La verificación de la totalidad no es posible. Entonces, más bien propone en su lugar Popper el criterio de falsación. ¿Ya? ¿Qué es el criterio de falsación? Tú más bien tendrías que decir esto. Tú tendrías que decir, hasta el momento, no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Ya, eso sí está bien dicho. Eso sí es verdad. Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. A eso Popper le llama criterio de falsación. Y para él, este es más científico que la verificación. ¿Ya? Criterio de falsación. Un enunciado científico se admite la posibilidad de que sea falsa. Por ejemplo, cuando yo digo, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, estoy aceptando que hay la posibilidad de que por ahí encuentres un cuervo que no sea negro, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi enunciado es científico, ¿ya? Porque aquellos enunciados, teorías que se presentan como infalsables y irrefutables, esos no son científicos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo entiende o cómo define la ciencia entonces Popper? Karl Popper, este señor, Karl Popper, dice así, el conocimiento científico entonces es un conjunto de, mira, hipótesis. Es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente, mira, provisionales, que en cualquier momento pueden ser refutados. Por eso digo, hasta el momento, mira, no se ha encontrado o no se conoce un cuervo que no sea negro. Esa es la forma adecuada, ¿ya? Entendiendo que la ciencia es provisional. Ya, eso es la falsación y para Popper eso es mejor que la verificación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, mira. Si dice Popper, ¿eh? Si quisiéramos verificar la ley científica, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, ¿ya? Mira, quisiéramos verificar esto, ¿eh? Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra. Hay que verificarlo, a ver. Dice, tendríamos que observar a todos los cuerpos caer, desde un grano de azúcar hasta el Sol, lo cual es totalmente imposible. ¿Ves? Entonces no es posible la verificación, pues. ¿Ya? La ley, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, es científica, pero no porque es verificable, ¿ya? Ya habíamos dicho que es imposible, ¿no es cierto? Sino que es falsable. Es decir, porque los científicos consideran posible encontrar un cuerpo que no caiga, ¿ya? Entonces, hasta el momento no se encontró un cuerpo que no caiga, ¿no? ¿Ya? Pero sí puede haber alguno, pues puede haber alguno, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la falsación, ¿ya? Entonces, en la falsación tú vas a buscar un contraejemplo, vas a buscar un contraejemplo, ¿ya? En el caso de los cuervos, tendrías que buscar un cuervo que no sea negro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, me gustaría que por lo menos entiendas esto, ¿ya? A ver, que el neopositivismo propone el método inductivo y la verificación. En cambio, el racionalismo crítico o falsacionismo propone el método deductivo y la falsación, ¿ya? A ver, no verificación, sino falsación. No inductivo, sino deductivo. Eso es lo que propone él, ¿ya? Deductivo, ¿ya? ¿Cómo deductivo? Mira, partes de lo general, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra. Y ahora hay que ir a los casos particulares. Pues. Se aplica para el caso de, no sé, una manzana, ¿no? La papa. Vamos a los casos particulares. Ya vamos a los casos particulares. ¿Ya? Así es, de lo general a lo particular. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? A ver, acá algunos datos adicionales más. ¿Ya? Popper critica por eso al marxismo, al psicoanálisis y a la religión, porque estas no son falsables. Estas se presentan como absolutas, como perfectas. Entonces, no es científico, pues, porque para que sea científico tú tendrías que darme la posibilidad de yo poder encontrar un contraejemplo. Pero no, el marxismo, el psicoanálisis y la religión se creen perfectos.
no te dan la opción a ningún contraejemplo, ¿no? Por tanto, no son enunciados científicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mira, el psicoanálisis dice, si un paciente afirma no tener ningún deseo sexual, ¿ya? Porque, supongamos, Freud dice, ¿no? Que todos los humanos, ¿ya? Las cosas que hacemos las hacemos guiados por nuestra sexualidad, por nuestro deseo sexual. Cada cosa que hacemos es por el deseo sexual. Eso dice el psicoanálisis. Por ejemplo, a ver, tú estudias ahorita. ¿Sabes por qué estudias? Dice el psicoanálisis. Tú estudias por el sexo. Profe, ¿qué está hablando? ¿Qué tiene? El psicoanálisis dice así. ¿Cómo así? A ver, mira, por ejemplo, a ver. ¿Tú para qué estudias? Ah, para entrar a la universidad. ¿Y para qué la universidad? Ah, para ser profesional. ¿Y para qué quieres ser profesional? Para tener dinero, un trabajo, dinero, pues. ¿Y para qué? Para tener una casita, unas comodidades. ¿Y para qué? Para tener familia algún día. Ah, ya ves, al final todo lo haces para qué? Para la reproducción. ¿Y eso es sexo o no? Sino que tú eres inconsciente, pues no sabes. Eso dice el psicoanálisis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora, pero supongamos que un paciente afirma, no, yo no tengo ningún deseo sexual. El psicoanalista, ¿sabes qué le va a decir? Sí lo tienes, sino que lo has reprimido. Pero lo tienes, sino que está reprimido nomás. Y ahora, ¿cómo falsamos eso? A ver, ¿qué contraejemplo busco? A ver, ¿dónde busco el contraejemplo? No hay forma, pues. En cambio, en la afirmación, todos los cuervos, ¿no? O sea, o hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ya, eso sí es falsable, ya, eso sí es falsable. Tendría yo que buscar un cuervo que no sea negro. Me da la posibilidad de la falsación. En cambio, el marxismo, el psicoanálisis y la religión no dan la posibilidad de la falsación, por tanto, no son ciencia, dice Popper. Sin embargo, Popper no desdeña la metafísica. Él dice que la metafísica sirve también, ¿ah? ¿Ya? Mira, la metafísica no es ciencia, de acuerdo, no es ciencia. Pese a ello, existen teorías que son muy útiles para la ciencia, porque pueden orientar la investigación de los científicos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Demócrito, ¿no? Demócrito ya en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Elaboró una teoría que hablaba de los átomos, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? En metafísico, porque él no lo había visto, está suponiendo nomás, ¿no es cierto? Demócrito afirmó que todo, incluyendo el alma y los dioses, son producto de los átomos. Así pensaba Demócrito, ¿ya? Este antiguo pensador defendió que el átomo es el ser, algo absolutamente incuestionable, ¿ya? Entonces, esta teoría atómica es metafísica, ¿de acuerdo? Sin embargo, fue muy valioso porque impulsó a que diversos científicos buscaran aquellos pequeños átomos. Y vaya que tuvieron éxito, ¿no? Por eso, sin la teoría de Demócrito, quizá la moderna teoría atómica de hoy, ¿no? No hubiese sido posible de repente, ¿no? O nos hubiésemos demorado muchísimo más, ¿ya? Otra cosa que plantea Popper es el principio de tabula plena. ¿Te acuerdas tabula rasa? Que cuando nacemos nuestra mente está en blanco, ya. Bueno, para Popper, los científicos son una tabula plena. ¿Qué quiere decir? Que los científicos cuando investigan, ¿ya? No lo hacen con la mente vacía, sino que lo hacen a partir de ideas previas o hipótesis que van a buscar refutar, ¿ya? O sea, el científico ya tiene ideas previas, ¿ya? El científico no es totalmente neutro, ¿ya? Hay una influencia ya pues del entorno social en el científico, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, un sociólogo, ¿ya? Es un científico, va a estudiar el tema del machismo, ¿ya? Él, por ejemplo, ya parte ya de una de dos, ¿ya? De que hombres y mujeres somos iguales o que hombres y mujeres somos diferentes. Él parte ya de una idea preconcebida. No me vas a decir que es totalmente neutro. Ay, no, no sé qué pasará, no. No, 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 no. Él ya tiene una idea previa ya. ¿Ya? Él parte de una hipótesis ya, que luego va a tratar de refutar, ¿ya? O sea, falsar, pues, la falsación. Listo, se entendió la diferencia entre neopositivismo y racionalismo crítico, ¿sí? El neopositivismo propone entonces el método inductivo y la verificación, y el falsacionismo o racionalismo crítico propone más bien el método deductivo y la falsación, ¿ya? Otra diferencia, el neopositivismo rechaza la metafísica, ¿ya? Es más bien fisicalista. En cambio, el racionalismo crítico de Popper, ¿ya? Le da cierto valor a la metafísica, porque al final dice, ya no es ciencia, pero te puede orientar, ¿ya? Listo, continuemos. Luego tenemos el relativismo epistemológico, ¿ya? Ya. Aquí ya el debate es en torno al contexto histórico, ¿ya? En torno a la historia, ¿ya? Este señor es Thomas Kuhn.
él va a hacer un estudio, ¿ya? Histórico de las ciencias, ¿ya? Thomas Kuhn era profesor de Harvard, él hace un estudio histórico, ¿ya? De la ciencia, ¿no? Y él llega a esta conclusión. Primero te doy la conclusión, luego te explico paso a paso, ¿ya? Él llega a la conclusión de que la ciencia avanza no por acumulación. Escuchen esto, o anótenlo si quieren, anótenlo. La ciencia no avanza por acumulación. La ciencia avanza por revolución. ¿Ya? ¿Está bien? La ciencia avanza por revolución. ¿Ya? Por eso él es autor de estos libros, mira, La Revolución Copernicana y La Estructura de las Revoluciones Científicas. Porque para él, repito, la ciencia no avanza por acumulación, sino que avanza por revoluciones. ¿Ya? La ciencia avanza por revoluciones. ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, les explico. A ver, para eso es importante, para eso es importante entender, sí, pues, que una revolución implica un cambio de paradigma. Una revolución implica un cambio de paradigma. ¿Ya? Entonces te voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo, ¿ya? En la antigüedad teníamos el paradigma geocéntrico, ¿ya? Que fue propuesto por Aristóteles y Ptolomeo, ¿no es cierto? ¿Ya? Teníamos entonces el paradigma geocéntrico, ¿no? Ptolomeo, Aristóteles decían que la Tierra es el centro del universo, ¿cierto? ¿Ya? Ese era un paradigma, ¿ya? Y bueno, había científicos, pensadores que hacían ciencia dentro de ese paradigma, ¿sí? Porque te cuento que se hacían mapas, por ejemplo, en esa época, se hacía astronomía en esa época también, pero mira, basados en ese paradigma, o sea, sin salirse de ese paradigma, ¿no? De que la Tierra es el centro del universo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Se acumulan estos conocimientos, muchos mapas, muchos estudios ¿ya? De astronomía, ¿ya? Muchos conocimientos basados en esa idea de que la Tierra es el centro del universo, ¿ya? Sin embargo, con el tiempo comienzan a aparecer algunas anomalías a ese paradigma. ¿Qué quiere decir anomalías? Que a ese paradigma se le comienza a encontrar errores, se le hace cuestionamientos que no puede responder, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, la Tierra es el centro del universo, es decir, el Sol gira a su alrededor, ya. Pero dice Copérnico, a ver, cómo explicas que la Tierra se mueve? Que no solamente gira en rotación, sino que también se mueve en traslación. ¿Cómo explicas eso entonces? Y está probado, y te lo pruebo matemáticamente, te lo pruebo también observacionalmente, te lo pruebo a través de la astronomía. Mira cómo nuestro punto de vista va cambiando porque nos estamos moviendo, pues. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Esos cuestionamientos llamados anomalías fueron tan grandes que en un momento determinado la teoría geocéntrica ya no lo soportó, ¿ya? Y se cayó. Entonces se cayó un paradigma, ahora surge otro paradigma. El nuevo paradigma es el de la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no? ¿De acuerdo? Que propone que el Sol es el centro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ves? Así avanza la ciencia. Ahora, este es otro cuerpo de conocimiento, ¿sí o no? Mucho del conocimiento anterior va a ser desechado. Algunas cosas vamos a rescatar, pero mucho del conocimiento anterior va a ser desechado, porque este es otro paradigma ya, ¿sí o no? Entonces, hay muchas cosas que van a cambiar, pues. ¿Ya? A eso se refiere entonces Thomas Kuhn cuando dice que la ciencia no avanza por acumulación, sino por revolución científica. ¿Y qué es revolución científica? Cambio de paradigma. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la idea central, chicos. Ahora vamos a ver algunos detalles, ¿ya? Entonces, Thomas Kuhn se propone un estudio histórico de la ciencia, ¿ya? Dice, como cualquier ser humano, los científicos no son personas que solo piensan racionalmente. Los hombres de ciencia son también seres con sentimientos, creencias, valores, moral y demás aspectos que configuran su condición humana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso se debe rechazar un estudio totalmente racional de la ciencia, es decir, alejado de su contexto histórico, ¿ya? Entonces se debe rechazar, repito, dice, un estudio ya de la ciencia que no tome en cuenta el contexto histórico. Al contrario, al estudiar la ciencia hay que tomar en cuenta el contexto histórico, ¿ya? Porque, repito, el ser humano, el científico en este caso, ¿no? Recibe influencia del contexto histórico, ¿sí o no? O sea, las creencias de esa época, por ejemplo, ¿ya?
¿ya? Por ejemplo, Aristóteles y sobre todo Ptolomeo, ¿por qué? Porque, ¿cuál era su argumento para esto de la teoría geocéntrica? Más allá del sentido común, pues no, mira, verdad, ¿no? Parece que el Sol fuera el que se moviera y la Tierra estuviera quieta, ¿no? Desde nuestro punto de vista sí parece, ¿no? Pero además de eso, Ptolomeo partía de que la Tierra tiene que ser el centro, ¿por qué? Porque este el hombre, pues si el hombre es la máxima creación de Dios, ¿ves? O sea, sus creencias, mira cómo influyen en su quehacer científico, ¿ya? Eran creencias de esa época. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta el contexto histórico, porque ahí están las creencias, ahí están los sentimientos, los valores morales, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta el contexto histórico, es lo que te dice Thomas Kuhn, ¿ya? Tomar en cuenta el contexto histórico a la hora de estudiar la ciencia. ¿Qué más? Thomas Kuhn define qué es un paradigma científico. Un paradigma es una teoría que es tomada como modelo por una comunidad científica en una época determinada, o sea, en un contexto histórico determinado, ¿ya? Es un punto de vista sobre una región de la realidad. Ese es un paradigma, ¿ya? Porque como ves, los paradigmas cambian, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué es la ciencia normal? La ciencia normal es aquella etapa histórica en donde los científicos elaboran sus hipótesis, leyes y teorías, pero mira, con la finalidad de defender el paradigma vigente. Defender el paradigma vigente. Hacen ciencia, pero dentro del paradigma y para defender el paradigma nomás. Esa es la ciencia normal, ¿ya? Tal defensa consiste en solucionar las anomalías. Ya te dije, ¿qué son las anomalías? Son los defectos que tiene el paradigma, son las críticas que se hacen al paradigma, ¿ya? Pero llega un momento en que estas anomalías, estas críticas son tantas que ya el paradigma no lo resiste. Entonces ahí ocurre la revolución científica, ¿ya? Momento en que varios paradigmas entran en competencia. Ocurre cuando el paradigma vigente presenta tantas anomalías que ya no pueden ser subsanadas por la ciencia normal. Aparecen entonces otras teorías que buscan reemplazar al paradigma en crisis, ¿ya? Luchan encarnizadamente los seguidores del paradigma viejo y las nuevas teorías, ¿ya? La revolución científica llega a su fin con el triunfo de un paradigma nuevo, ¿ya? Y la llegada de otro proceso de ciencia normal, ¿ya? O sea, ahora otra ciencia, pero dentro de este paradigma nuevo. A eso se le llama ciencia normal. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, la sangrienta lucha entre los seguidores de la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico durante los siglos XV y XVI, ¿no? Es un caso claro de revolución científica. Y vaya que fue lucha sangrienta, ¿no? A muchos los quemaron, los asesinaron, al mismo Copérnico, ¿no? Lo metieron preso, luego le dieron prisión domiciliaria, le prohibieron hablar, ¿no? Fue una lucha muy encarnizada, ¿no? Muy fuerte. ¿Listo? Esa es la teoría del relativismo epistemológico. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien, justo. Uy, ¿qué hice? Ya. Ya, listo muchachos, continuemos. El anarquismo epistemológico ahora, ¿ya? El anarquismo epistemológico, ¿ya? Este señor se llama Paul Feyerabend, ¿ya? Y él lo que plantea básicamente es esto, pues, el anarquismo, la anarquía en la epistemología. ¿Sabes qué dice él? Él dice en realidad todo vale. Ya, ese es su planteamiento principal, todo vale. ¿Qué quiere decir todo vale? Todos los métodos valen, ¿ya? Tú no puedes renegar de algún método porque todos en su momento han servido. Incluso, mira, a ver, por ejemplo, la mitología, ¿ya? La mitología griega, por ejemplo, a ver, no, que eso no es ciencia, pero igual en su momento sirvió, fue un intento por explicar el mundo, ¿sí o no? ¿No? Que el mundo fue creado por Zeus, que Zeus es eterno porque derrotó a su padre Cronos, que es el tiempo, y así, ¿no? Es una explicación. Trataban de explicarse el mundo de manera mitológica, pero era una forma de explicarse. La religión va en ese mismo sentido, pues, ¿ya? La filosofía también, ¿no? En sus comienzos y ahora, por ejemplo, ¿no? La filosofía ha evolucionado bastante, pero también en sus comienzos todavía había bastante de especulación, ¿no? ¿Ya? Que el apeiron, que el arjé, que el epogé, que, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y todo eso ha servido, todo eso nos ha traído hasta donde estamos ahora. Entonces todo vale, ¿ya? Además,
el conocimiento no solamente proviene entonces del método científico y de la ciencia, no. El conocimiento se deriva también de la filosofía, del arte, incluso de la religión también, dice. ¿Ya? Eso es lo que dice Paul Feyerabend. Ese es el anarquismo epistemológico. ¿Ya? Listo. A ver, veamos algunos detalles. Dice así. Considera que la investigación científica no sigue ni puede seguir un único método de investigación. ¿Ya? Esa es la propuesta de él. ¿Ya? Todos los métodos valen entonces. Y por último, hay métodos también diferentes, pues según las ciencias también, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la física tiene su método, pero la psicología pues, tiene otro método, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque sus objetos de estudio son diferentes, pues. ¿Ya? Propone además él un estudio histórico de la ciencia. ¿Ya? Si tú analizas la ciencia, dice, ¿ya? Vas a ver con más claridad esto. Solo investigando la historia de la ciencia podemos comprender el trabajo de los científicos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tú analizas la historia, vas a ver lo siguiente. Carácter irracional de la investigación. La ciencia no sigue un procedimiento racional y lógico. Por el contrario, dice, notamos en la historia que los científicos siempre se encuentran influenciados hasta por la mitología y la religión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso él concluye, todo vale. Según con lo anterior, vemos que nunca ha predominado una sola forma de investigar en la ciencia. Perdón, que hay un solo método científico significa la dictadura de la razón hacia el individuo. ¿Ya? Y él está contra el cientificismo además, ¿ya? En las sociedades actuales, la pluralidad y la libertad que debe gozar el ser humano obliga a dejar de ver la ciencia como el saber supremo. La ciencia es un producto cultural más, al igual que, mira, al mismo nivel lo pone, que el arte, la religión, la música o la filosofía, ¿ya? Ese es el anarquismo epistemológico, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, continuamos entonces. Ah, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, en el siglo XVI, Copérnico propuso que el Sol es el centro del universo, motivado por sus preferencias mitológicas. Mira, 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 Copérnico también, claro, es un tipo del siglo XVI, ¿no? 15, incluso 15, ¿no? 16, 16, está, ya. Ya, mira. Ese motivado por sus preferencias mitológicas, dice, ya que veía a la estrella como el supremo bien del que hablaba Platón. ¿Ves? Entonces, mira, cómo también sus creencias le ayudaron a llegar a esa conclusión, ¿no? Que luego fue tan aceptada y bueno, hasta ahora es aceptada, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, todo vale, por eso, mira, hasta tus creencias valen, ¿no? ¿Ya? Porque aquí, al fin y al cabo el ser humano no puede escapar de sus creencias, ¿ya? No puede ser totalmente objetivo. Sí, nos esforzamos para ser objetivos, pero no somos totalmente objetivos, ¿ya? Por ahí siempre aparecen nuestras creencias, nuestros sentimientos, ¿ya? Eso es lo que dice Paul Feyerabend, y ese es el anarquismo epistemológico. ¿Ya, chicos? Listo. Para terminar, vamos a ver los programas de investigación científica, ¿ya? Muy bien. Esta postura sostiene que la investigación científica se realiza mediante la falsación, ya sabemos qué es la falsación, de hipótesis que protegen a una invariable tesis central, ¿ya? A ver, vamos a explicar esto. Imre Lakatos, ¿ya? Plantea que existen los programas de investigación científica. Escucha, te lo voy a presentar primero, ya te presento primero el caso, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, el programa de investigación científica actual es el que vimos hace un rato, pues, es el que tiene estos pasos. Planteamiento del problema, hipótesis, ¿no? Análisis de la deducción de las hipótesis y la contrastación, ¿de acuerdo? Ya, ese es un programa de investigación científica, por ejemplo, que todos aceptamos, ¿ya? En la actualidad no cuestionamos ese método, ¿ya? La mayoría de científicos lo que hace es cuestionar los resultados, pero no el método, ¿ya? Eso es lo que dicen los programas de investigación científica, que generalmente lo que se busca falsear son los resultados, pero no el método mismo, ¿ya? A ver, acá dice, el programa de investigación científica
¿ya? PIC, ¿no? Programa de Investigación Científica. Consiste en una serie de procedimientos metodológicos que la comunidad científica elabora en su desarrollo histórico. Este programa se compone de un núcleo central que está compuesto por ciertas tesis básicas que son aceptadas invariablemente por los científicos. ¿Ya? Una tesis, por ejemplo, que todos aceptamos es la teoría heliocéntrica, ¿sí o no? Luego tenemos un cinturón protector, que es el conjunto de hipótesis que son sometidas a falsaciones con la finalidad de proteger con mayor eficacia al núcleo central. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo que se suele cuestionar es este cinturón protector, pero no las tesis básicas del programa de investigación científica. ¿Ya? A ver. Acá dice, mira, por ejemplo, la investigación moderna es un caso de PIC, ¿ya? Esta investigación moderna, pues, ¿no? Repito, planteamiento del problema, hipótesis, contrastación, ¿ya? Elementos de su núcleo central son, por ejemplo, el heliocentrismo, ¿sí o no? ¿Ya? Ese es un elemento central. ¿Alguien lo cuestiona? No. El uso de la observación y la experimentación. ¿Alguien lo cuestiona? No. La aplicación de la matemática en la investigación. ¿Alguien lo cuestiona? No. Las leyes y teorías de los científicos que participan en esta PIC constituyen el cinturón protector. Ya, eso es lo que se busca falsear, ¿no? Estas leyes y teorías que se derivan de la investigación, ¿no? Basado en estos principios invariables o incuestionables, ¿ya? Los actuales físicos, entonces, dice, pueden refutar varias veces sus hipótesis y teorías, pero jamás dejarán el heliocentrismo, la contrastación empírica y el uso de las matemáticas. ¿Ven? Eso que son tesis básicas no las cuestionan. Lo que cuestionan son los resultados de las investigaciones que hacen. ¿Ya? Por el contrario, esas refutaciones logran reforzar aquellos elementos básicos de la investigación. ¿Ya? Ese es el programa de investigación científica. Ya, eso es como un plus, ¿eh? Eso es como un plus más. Ya, vamos a la práctica dirigida y vamos aterrizando y vamos viendo qué entendieron, qué no entendieron, qué debo reforzar yo, ¿ya? Eso vamos a verlo ahorita en la práctica dirigida, ¿ya? A ver, mucha atención, ¿ya? Mucha atención entonces en la práctica dirigida, ¿ya? Ya, a ver chicos. La objetividad de la ciencia niega que ésta dependa. A ver, ¿qué me contesta la pregunta 1? A ver. Tres respuestas. La dicen varios, ¿ya? Y alguno por ahí dice la C. A ver, vamos a ver, ¿ya? La objetividad de la ciencia niega que ésta dependa de los intereses individuales, pues. Claro, ¿ya? Esa es la objetividad, ¿ya? Entonces, los científicos pretenden ser objetivos, ¿ya? Los científicos pretenden ser objetivos. Es decir, pretenden reflejar la realidad tal cual es, dejando de lado nuestras creencias o intereses individuales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. ¿Ya? Niega que esté en permanente perfeccionamiento. No, no, al contrario, no se niega, ¿no? Se acepta que la ciencia está constantemente perfeccionándose. ¿Ya? La respuesta es la A. ¿Ya? Objetividad. Dejar de lado nuestros intereses individuales, nuestras creencias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Intereses individuales, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Nuestro patriotismo, entonces para decir que la guerra del Pacífico fuimos heroicos y, ¿no? Y muy unidos. Y entonces, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos esa guerra? Ah, ahí no estamos siendo objetivos. A veces es difícil ser objetivo, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales es difícil ser objetivo. Ya, listo. Dos, los saberes científicos son principalmente, a ver, ¿qué me contesta la dos? Ujú.
Ya. Muy bien, ahí sí coinciden todos, ¿no? La B me están contestando varios. Claro, los saberes científicos son principalmente el resultado de procedimientos o métodos, ¿ya? Procedimiento o método, aceptado por la comunidad científica. Esos son los saberes científicos, ¿ya? Si tú haces cualquier investigación, pero no sigues los procedimientos o métodos, ¿ya? Impuestos por la comunidad científica, entonces no te van a aceptar tus estudios, ¿ya? No los van a aceptar, no los van a reconocer, ¿ya? Para que tus, para obtener conocimientos científicos, entonces se requiere seguir los procedimientos, o sea, el método, ¿ya? Y le hemos mencionado el método, ¿no? Ahí en términos generales, ¿ya? Eh, elaboración del problema, hipótesis, ¿no es cierto? Luego viene derivaciones de las hipótesis y la contrastación. 3. La deducción formal a partir, ahí debe decir de A, ¿ya? La deducción formal a partir de teoremas es una forma de verificación propia de... A ver, ¿quién me dice? A ver. Mm. Si hablamos de teoremas, eso es matemáticas, pues sí, chicos, ¿no? Teoremas. Ahora está hablando de ciencias formales, ¿no? La deducción formal a partir de teoremas es una forma de verificación. Creo que la palabra verificación los ha confundido ahí, ¿no? La palabra verificación los ha confundido, ¿no? Es que, a ver, y esto sería bueno que lo anotes. Esto te va a ayudar para que no te vuelvas a confundir, ¿ya? Hay dos formas de verificación, ¿ya? ¿De acuerdo? A priori y a posteriori. Anota eso, anota. Hay dos formas de verificación, a priori o a posteriori. Eso le decía incluso el neopositivismo, ya lo decía ya. Hay dos formas de verificación, ¿ya? A ver, acá está. A priori y a posteriori. Anótalo. Acá está, mira. El criterio de verificación, verificación. Un enunciado científico sí puede ser verificado. La verificación puede ser a priori, mediante la razón. Cuando hablo de razón, hablo de deducción. Esto es matemáticas, a priori. O a posteriori, mediante la experiencia. Esta es la experimentación, la observación, esta es en los hechos, ya. A posteriori, ¿ya? En los hechos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, hay dos formas de verificación, ¿ya? Si me baso en los hechos o me baso en teoremas, axiomas. Si me baso en teoremas y axiomas, eso es matemáticas. Si me baso en hechos, esas son las ciencias fácticas, ¿no? Las matemáticas es una ciencia formal, ¿ya? En la 3 la respuesta es la D, ¿ya? Entonces, a ver, una vez más, a ver, ¿ya? Las matemáticas dentro de la verificación demuestran, ¿ya? Es una forma de verificar. Es una forma de verificar basado en teoremas, axiomas, basado en deducción lógica, basado en la razón, de manera a priori, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es una ciencia formal. Eso se llama demostrar, ¿ya? Entonces, puedes anotar eso, ¿eh? Demostrar es a priori, basado en axiomas, teoremas, basado en el uso de la razón, la deducción. Eso es demostrar, es una forma de verificación, ¿no? Otra forma de verificación es la contrastación o comprobación. Contrastación. ¿Cómo es la contrastación? Ya, es así, es ir a los hechos. Eso es de manera experimental, observacional. Es diferente ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Saca la respuesta de ciencias formales. Está hablando aquí básicamente de las matemáticas. ¿Ya? 4. La epistemología es una de las disciplinas filosóficas, aunque incluida dentro de la nociología, tiene como objeto de estudio, esto es muy fácil. Pues, a ver, la 4.
4. La... ya, a ver. Ya, no hay problema, se están confundiendo con, a ver, se están confundiendo, a ver, recordemos algo, a ver. Jóvenes, la nociología, esta que está acá, la nociología estudia el conocimiento en general, conocimiento en general. En cambio, la epistemología, lo que estamos viendo hoy, estudia el conocimiento científico, o sea, estudia la ciencia, conocimiento científico, ciencia, ¿ya? En cambio, la nociología, conocimiento en general. ¿Ya? Incluye conocimiento ordinario, vulgar, conocimiento filosófico, ¿ya? En cambio, la epistemología, solamente conocimiento científico. Por eso la respuesta es la D. La epistemología estudia los fundamentos y la estructura de la ciencia, que es conocimiento científico. ¿Ya? Cuidado, creo que algunos leyeron mal. ¿Ya? Entonces 4 es D, ¿ya? Porque algunos me han dicho la C, no. El origen y desarrollo de todo conocimiento, esa sería la nociología. ¿Ya? La C sería la nociología. Pero acá no te preguntan por la nociología, te están preguntando por la epistemología, que está dentro de la nociología, porque está dentro del problema del conocimiento, pero habla del conocimiento científico, o sea, de la ciencia. ¿Ya? Por eso la respuesta es la D. La D. La D. ¿Ya? Uy, brioso, ¿qué pasó, Meili? Acabo de explicar que no. No es la C. ¿Ya? Porque la C, el origen y desarrollo de todo conocimiento, eso sería nociología. Pero acá te están preguntando por la epistemología. La epistemología es una disciplina filosófica que, aunque está dentro de la nociología, ¿qué cosa estudia la epistemología? Te están preguntando. La D, esta es la respuesta, la D. ¿Ya? Si te preguntaran por la nociología, ahí sí sería la C. Pero acá te preguntan por la epistemología, es la D. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, la epistemología podría estudiar también las limitaciones del saber empírico y racional. Podría, pero mejor respuesta es la D. ¿Ya? Estudia en general los fundamentos y estructura de la ciencia. ¿Ya? Fundamentos, qué método, por ejemplo, estructura, sus componentes, etcétera. ¿Ya? Ya, muy bien. Ah, está respondiendo algunos están adelantando ya. 5, a ver, 5. Ricardo es un administrador de una gran corporación en Perú. Además es un amante de las ciencias. No obstante, él se siente como un verdadero hombre de ciencias, como un físico y un químico. Pero lo que él ignora es que su profesión, de acuerdo a la clasificación de las ciencias, según su función, está en las... A ver, Ricardo es administradora, ¿ya? Administrador. La administración de empresas, ¿dónde iría? A ver, ahí. Según la función de las ciencias, ¿dónde iría la administración? A ver, no te confundas, ¿ah? Si te dijeran, según el objeto de estudio, ¿ya? Ahí tendrías que decir entre fácticas y formales, ¿no? Fácticas, hechos, formales, entes abstractos, según el objeto de estudio. Pero acá te preguntan según la función. Y según la función, las ciencias pueden ser puras o aplicadas, ¿ya? Según su función, las ciencias son puras y aplicadas, ¿ya? Acá está. Según su función, está en las, ya, puras o aplicadas nada más. A o B nada más puede ser, ¿ya? Y en la administración de empresas es una ciencia aplicada, no es pura. La pura sería la economía, ¿ya? La aplicada, la administración. Pura podría ser matemáticas pura. Aplicada, la ingeniería, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, la administración es una ciencia aplicada. ¿Ya? Repito, la pura sería la economía. Y su aplicación de la economía es la administración de empresas. Pues. ¿Ya? Otro ejemplo se me ocurre. Ciencia pura, la biología podría ser. Y su aplicación podría ser la medicina, es una ciencia aplicada. ¿Ya? 6.
Darwin no creyó en las teorías sobre el origen de la vida de su tiempo y planteó una nueva, denominada teoría de la evolución. Empero, si decimos que todo hombre de ciencias se rige mediante el método científico, ¿cuál habrá sido el primer paso que dio Darwin en su investigación? A ver, si te acuerdas. ¿Cuál es el primer paso en la investigación? A ver, acuérdate de esto. Hay bastante información hoy día, pues, ¿no? Ya, ahí está, investigación. Primer paso, el problema. Luego viene la hipótesis, etcétera. ¿Ya? Sí, había bastante información hoy día, ¿no? Bueno, entonces el primer paso es el planteamiento del problema. Encontrar o señalar el problema, ¿ya? Entonces en el número 6 la respuesta es la A. La A, ¿ya? 7. La epistemología de Popper, Karl Popper, ¿ya? Muestra que los científicos buscan principalmente, a ver, ¿qué me dice? Popper es el del falsacionismo, acuérdate, el falsacionismo, ¿ya? Popper es falsacionista, racionalismo crítico, él propone el falsacionismo, ¿ya? Además dice que, ¿no? Que la ciencia es provisional nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú en vez de decir todos los cuervos son negros, tú tendrías que decir, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Eso sería, ¿no?, lo más adecuado, ¿ya? Ya, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Todos los científicos que buscan falsear, falsación. Entonces estamos buscando qué cosa. Ya no busco, a ver, es que es más fácil, o bueno, o es más real, ¿no? Porque, a ver, mira, la verificación, a ver, todos los cuervos son negros. Buscar que todos los, no sé, comprobar que todos los cuervos del mundo son negros es imposible, eso no se puede hacer. No se puede verificar, ¿no? ¿Cómo hago para verificar que todo, o sea, cómo hago para conocer a todos los cuervos del mundo? No hay forma. En su lugar, él propone la falsación, ¿ya? Hasta el momento no hay un cuervo que no sea negro. Entonces comienza a buscar un cuervo que no sea negro. Es lo que estoy diciendo, buscando un cuervo que no sea negro, ¿ya? Eso es la falsación. Estoy buscando el contraejemplo. Estoy buscando un cuervo que no sea negro, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los científicos? ¿Ya? Buscan refutar sus conjeturas, ¿ya? Buscan el contraejemplo para refutar su conjetura, o sea, su hipótesis, para refutar su hipótesis, ¿ya? ¿Ya? Para refutar su hipótesis. La respuesta es la B, ¿ya? Refutan sus conjeturas. Falsacionismo, no te olvides, ¿ya? 8. Tanto el Círculo de Viena como Karl Popper realizan un estudio de la investigación científica. A ver, ¿quién me dice? Popper y el Círculo de Viena, ¿hacen un estudio histórico? No, ¿no? No, no, ellos no. Quienes hacen el estudio histórico son Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, ¿sí o no? Ellos hacen estudio histórico. ¿Ya? El Círculo de Viena y Popper no hacen un estudio histórico. ¿Qué tipo de estudio hacen? Un estudio lógico, ¿ya? Un estudio lógico, ¿ya? Lógico, la lógica. ¿Razonamiento inductivo o deductivo? ¿Cuál es mejor? ¿El deductivo o el inductivo? ¿Ya? ¿La verificación o la falsación? ¿Ya? Ese es un estudio lógico, ¿ya? Lógico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la 8 es la D. 8 es D, ¿ya? A ver cómo estamos. 8 es D. Ya, continuemos. Ay, 8. ¿Y dónde está la 9? Ah, uy, la época. Uy, ¿y la 9? La 9 y la 10. Wow, caray. Ya. Bueno, a ver.
La 11 y la 12, entonces, pero no le he copiado, caramba. Ya, a ver, 11. La época de es el momento, ¿ya?, en donde los científicos defienden el paradigma dominante, a decir de Kuhn. A ver, la 11, a ver quién me contesta. La época de es el momento en donde los científicos, dice, defienden el paradigma dominante. ¿Cómo se llama ese momento donde los científicos solamente defienden nomás el paradigma dominante? No lo cuestionan, lo defienden. No. La crisis del paradigma es, no. Cuando lo defienden nada más se llama ciencia normal, ¿ya? Ciencia normal es cuando lo defienden. Claro, sí entiendo tu pensamiento, ¿no? Lo defienden porque está en crisis, pues, profe, me dice. Ya, no, pero eso ya no es un periodo normal, ya. Cuando ya hay crisis ya no es un periodo normal, y eso es un periodo ya de revolución, ya de revolución científica, ¿ya? ¿Ya? Ciencia normal nomás, ¿ya? Y 12, postura que propone que la ciencia es un solo conjunto de creencias, ¿ya? ¿Ya? La ciencia es un conjunto de creencias, nada más, donde todo vale. ¿Quién propone eso? El anarquismo epistemológico, ¿ya? El anarquismo epistemológico, ¿de acuerdo? ¿Ya? El anarquismo epistemológico, ¿ya? ¿Cómo hago? A ver si puedo rescatar la pregunta 9 y 10. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si puedo rescatar la pregunta 9 y 10. A ver. Ajá. Ya está. Vamos a rescatar la 9 y la 10. Ya está. 9 y 10. Ya está. A ver, compartimos pantalla de nuevo, ¿ya? A ver, para completar lo que faltaba. 9 y 10. 9 y 10. Hoy de nuevo esta cosa. Ya, ahora sí. Listo, ahí están la 9 y la 10. A ver, chicos, la 9 y la 10. A ver, 9. ¿Es correcto para Popper? A ver, ¿qué sería correcto para Popper? A ver. Está buena la 9, ¿eh? A ver, ¿quién me contesta la 9? A ver. Popper, racionalismo crítico, falsacionismo. A ver, ¿qué podría plantear Popper? Popper lo que plantea es que la ciencia es provisional, ¿ya? Hasta que encontremos el contraejemplo, ¿ya? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Hasta el momento, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso se refiere con que la ciencia... Pues... Acá está, mira, su definición de ciencia. Mira, Karl Popper, definición de ciencia. El conocimiento científico es entonces un conjunto de hipótesis. Por eso también habíamos marcado antes conjeturas. Pues hipótesis son conjeturas, hipótesis. Es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente provisionales, que en cualquier momento pueden ser refutadas. En cualquier momento pueden ser refutadas. ¿Ya? Ahí está Popper. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Por eso acá habíamos visto, mira, en la 7, ¿no? Popper muestra que los científicos buscan principalmente
refutar sus conjeturas, ¿ya? Y acá, la ciencia es provisional, ¿ya? 9, la ciencia es provisional nomás, ¿ya? La ciencia es provisional. Listo. 10, a ver. Señale lo que corresponde con el positivismo lógico. A ver, ¿quién me contestará 10? Señale lo que corresponde con el positivismo lógico. A ver. Claro. Ellos plantean que es científico el conocimiento verificable. Positivismo lógico. Ellos destacaban la verificación, ¿ya? De verificación. Esa es la respuesta. Mira, veamos. Acá está. ¿Ya? A ver. Considera que la investigación científica se lleva a cabo mediante inducciones a partir de proporciones que pueden ser verificadas. Acá está, ¿no? Acá está otra vez. Criterio de verificación. Un ensayo científico sí puede ser verificado, ¿ya? Es el que propone el positivismo lógico, ¿ya? O neopositivismo. ¿De acuerdo? Ya, la 11 y la 12 ya la vimos, ¿no? Listo, muchachos. Hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy, ¿ya? Bueno, voy a aprovechar yo para alistarme, ir al médico, a ver, poner mi chequeo, a ver cómo me va. Muchachitos, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias por su atención, su paciencia, su participación también. Anoten, si hay preguntas, anoten, ¿ya? Y la próxima clase, como siempre, al comienzo, ¿ya? Las pueden plantear, las pueden proponer y yo trataré de responderles. ¿De acuerdo? Ya, un abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima, nos vemos. Miss Miriam, gracias, hasta Sí, profe, luego. hasta la próxima semana.